Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, o a la hora que corresponda. Hoy vamos a ver la clase de inversor on-grid, que es aquel inversor conectado a la red. Si podemos visualizar por aquí, tenemos los paneles fotovoltaicos, nos proporciona la corriente continua, y el inversor se encarga de convertirlo a corriente alterna. Entonces, podemos decir, ¿qué es el inversor fotovoltaico? Es el equipo responsable de convertir la energía de corriente continua, abreviada CC, generada por los módulos solares, en corriente alterna, abreviada CA, para ser inyectada en la red eléctrica. Entonces, nosotros aquí para ilustrar, vamos a analizar el inversor marca Sungrow modelo CG30T-CN con potencia nominal de 30 kilovatios. Es importante destacar que hay muchas otras marcas. La marca PHB, que es brasilera, tenemos la Verti, tenemos la marca Guyuvia y otras marcas más. Cada una de ellas tiene su nomenclatura. Entonces, ¿qué significa la nomenclatura CG? Significa que corresponde a la línea de inversores Sungrow, la marca. ¿Qué significa 30? Potencia de salida nominal del inversor de 30 kilovatios. Quiere decir que el inversor es de 30 kilovatios. T, que es trifásico, porque hay inversores que son bifásicos. Y CN es versión para China. Aquí vamos a estudiar con este inversor tres parámetros. Parámetro técnico del lado de entrada, que es corriente continua, parámetro técnico del lado de corriente alterna y parámetros generales. Entonces, tenemos la tensión máxima de entrada. ¿Qué significa la tensión máxima? Es la tensión máxima permitida para la entrada del inversor. Es la que ella puede recibir de los módulos fotovoltaicos en su capacidad máxima, que en este caso sería 1100 voltios. Tensión mínima o de inicialización es la tensión mínima que necesita el inversor para poder encender, inicializar. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a poner un ejemplo. Hay varios módulos de paneles fotovoltaicos. Por ejemplo, 550 vatios. Ese módulo, de 550 vatios, él me proporciona, vamos a suponer, 50 voltios. Entonces, o para ser más específico, 40 voltios. ¿Cuántos módulos yo tengo que instalar en el inversor para que encienda? En el Sungrow modelo CG30T-CN. Multiplicamos 40 voltios por 4, son 160 voltios. Mínimo tiene que recibir ese inversor o tiene que instalarse 4 módulos fotovoltaicos de 550 vatios en este caso. ¿A eso que se refiere? Tensión nominal de entrada. La tensión nominal de entrada es 640 voltios. ¿Qué significa eso, profesor? Es la tensión en corriente continua para la cual el inversor está diseñado para trabajar de forma óptima y seguro. En otras palabras, es el punto donde el inversor logra mayor eficiencia. Ojo, no es la tensión máxima permitida, sino la tensión ideal durante la operación. Y se obtiene cuando los módulos trabajan cerca de su punto de máxima potencia. Ejemplo, si un inversor tiene 60 voltios de corriente continua de tensión nominal de entrada, significa que el arreglo fotovoltaico debe diseñarse para que la máxima potencia total del string esté cerca de ese valor durante su funcionamiento normal.
Correcto. Ajá. Tenemos entonces también el rango de MPPT de 160 voltios a 1000 voltios. Vamos a pasar aquí a la otra diapositiva para explicar qué es un string y qué es una MPPT. Tenemos que este inversor, aquí arriba, usted ve una figura, unos conectores, una entrada. Estos representan las entradas del inversor, que corresponde a la string. ¿Qué es una string? Es un conjunto, un arreglo de módulos solares conectados en serie. Y recuerdan que el voltaje en serie se suma. Entonces, tenemos aquí, en este caso, tenemos 4 entradas. Para este modelo son 4 entradas. En este modelo CG30TCN tenemos que son 2 MPT, 2 strings. Quiere decir que cada MPT tiene 2 entradas, 1 y 2. ¿Correcto? Entonces, cada MPT acepta uno o varios strings según su diseño. Tenemos número máximo de string por MPT, son 2. Tenemos un MPT, acepta 2 entradas, otro MPT acepta 2 entradas más, 1 y 2, positivo y negativo. Corriente máxima del inversor, 72 amperios, 36 amperios por string. Y corriente de cortocircuito hasta 80 amperios. ¿Qué es la corriente de cortocircuito? Es la corriente máxima que puede entregar un módulo o un string cuando sus terminales se cortocircuitan. 0 ohmios. En términos prácticos, es la corriente más alta que verá el inversor en condiciones extremas. Se usa para dimensionar fusibles, protecciones, capacidad máxima de entrada de corriente del inversor. Correcto. Ahora vamos a ver los parámetros técnicos del lado de salida. Tenemos potencia nominal de salida, 30 kilovatios. Oh, profe, ¿qué significa esto? Es la potencia máxima que el inversor nos puede proporcionar. Más ahí tiene también un factor, a veces los inversores, de ampliación, de capacidad máxima. A veces eso se llama overclocking aquí. Más eso significa que el inversor, consultamos el manual, puede soportar hasta 50% más. Sería entonces, si fuese el caso, 30 kilovatios más 50% más, sería 45, ¿no? Entonces, allí estamos nosotros viendo que son parámetros para poder dimensionar los inversores. Corriente máxima, 47.8 amperios. Tensión nominal de la red, 220 voltios, 380 voltios o 230, 400 voltios. Recuerden que cuando cuando es trifásico es 380 voltios que funciona el inversor. Cuando es bifásico es 220 voltios. Bifásico viene de 2 fases. Trifásico viene de 3 fases. Tenemos también lo que es la frecuencia nominal. 50 Hz y rango de 45 a 55 Hz.
Bueno, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia estándar. Es la frecuencia estándar. La frecuencia nominal es la frecuencia estándar de la red eléctrica con la cual el inversor debe sincronizarse para poder inyectar energía. En Venezuela y la mayoría de los países de Latinoamérica, aquí en Brasil, la frecuencia nominal es de 60 Hz. En Europa y algunos países son 50 Hz. El inversor fotovoltaico detecta la frecuencia de la red. Solo opera si la frecuencia está dentro del rango permitido. Si la frecuencia se sale del rango muy alta o baja, el inversor se desconecta automáticamente para proteger la red y evitar daños. Tenemos también factor de potencia ajustable. ¿Qué es eso? Es la capacidad del inversor para modificar el ángulo entre el voltaje y la corriente, permitiendo operar con un factor de potencia diferente a 1. ¿Entiendes? Aquí tenemos que 0.8 adelantado y 0.8 atrasado. Si el factor de potencia es menor a 1, el inversor puede absorber o generar energía reactiva para estabilizar la red. ¿Entienden? Entonces tenemos que garantizar que el inversor esté en eso. Esos son parámetros que se van ajustando. Yo les voy a mostrar después en vivo cómo se regulan esos parámetros. Tenemos también distorsión armónica, que tiene que ver con una medida que indica qué tan limpia o pura es la forma de onda de corriente alterna que produce el inversor. En un sistema ideal, la forma de onda de salida debe ser senoidal perfecta. Sin embargo, en la práctica existen armónicos, que son pequeñas deformaciones producidas por electrónica de potencia, conmutación interna, interferencia electromagnética y cargas no lineales. Ok, eso también, ¿qué significa que es menor al 3%? Significa que la forma de onda de corriente alterna que entrega tiene menos del 3% del contenido armónico, lo cual es un nivel muy bajo, seguro y permitido por normas internacionales. Es uno de los parámetros que se tiene que tomar en cuenta a la hora de elegir un inversor fotovoltaico. Y eso se puede ser medido por el osciloscopio. Ok. Tenemos entonces en los parámetros generales las dimensiones. Este inversor es de 41 por 53 por 20.8 centímetros. Vamos a ver la siguiente página. Aquí está, ¿eh? Medido de largo, ancho y profundidad. Aquí está en milímetros y allá lo convertimos en centímetros. Ya visualizan, este es el frente, ¿eh? La parte lateral, la llave seccionadora. Ok, el peso, 26 kilogramos. Método de aislamiento sin transformador. Protección IP65. Ojo, porque mucha gente, cuando aquí me he conseguido varios problemas, que instalan y no ven ese código. Hay un código que de uso externo, de uso interno. ¿Qué acontece cuando yo visualizo un inversor que calienta mucho? Yo no lo puedo instalar en un cuarto cerrado, sin ventana. No, que la temperatura a lo largo del tiempo quema la electrónica de potencia. Nosotros aquí tenemos IP65. ¿Qué significa? Que uso externo, pero a la vez también significa que un nivel de protección según la norma IEC 60529, que la carcasa de él está protegida contra el polvo, es hermético, significa el 6, y el 5, que tiene protección contra chorros de agua a presión desde cualquier dirección. O sea, es un inversor que se puede instalarse en ambiente exterior, porque está protegido contra lluvia y polvo, humedad e intemperie, sin necesidad de un gabinete adicional. Ojo, pero tampoco podemos exponer ese inversor a un ambiente que
que, que todo el sol, vamos a hablarlo así, incida sobre la carcasa y que esté expuesto a la lluvia. No, tenemos que, hay una norma de instalación. Yo le voy a pasar los manuales de eso, donde dicen la norma de instalación que cuando está expuesto a un ambiente externo tiene que tener un cobertor para protegerlo contra la lluvia, porque si no la garantía no procede. Es un tema muy importante de que el instalador debe de manejar todas las normas de instalación. Humedad del 0 al 100%, método de enfriamiento por aire. El ruido, menos 50 decibeles. Este inversor no hace tanto ruido, pero hay inversores que hacen un ruido desde el de 75 kilovatios, el de 100. Ojo, en las casas siempre hay que ubicar la manera más idónea para que no moleste al cliente, pues. Sin embargo, este tipo de no hace un ruido ensordecedor y de noche no funciona. Recuerden que un inversor solar funciona desde las 6 hasta las 6 de la tarde hasta cuando acaba el sol se apagó. Una anécdota que fuimos a instalar un inversor fotovoltaico. Entonces a las 9 de la noche me llama la cliente, opa, en portugués, hey, ¿qué aconteció? El inversor está apagado. Y yo, señora, ¿qué hora es? La 9 de la noche. Señora, es que el inversor no es lunar, es solar. Bueno, cosas que acontecen, ¿verdad? Bueno, de seguida tenemos que en base a ley, ahí en base a display, y tenemos una comunicación tipo 4G. Aquí podemos también visualizar las dimensiones y los terminales. Es muy importante tener los terminales. Terminal con MC4. Las entradas de corriente continua es en base a MC4 y en base a corriente alterna es OTDT. ¿Qué es terminal MC4, profesor? Es un conector estándar utilizado en sistemas fotovoltaicos para unir paneles solares entre sí, en serie, en string. Paneles hacia las extensiones de corriente continua y extensiones de corriente continua hacia el inversor. ¿Cuáles son sus características? Es un conector macho-hembra estandarizado, diseñado para uso en exteriores, totalmente compatible y seguro para altas tensiones, certificado para 1000 voltios corriente continua o 1500 voltajes de corriente continua según sea el modelo. Protección IP67 a prueba de agua y polvo y conexión rápida y sin riesgo de polaridad invertida. Rápido. Los inversores suelen tener entrada MC4, como es el caso, donde se conectan directamente los strings de paneles sin necesidad de terminales adicionales. Los terminales OT y DT usados en conexiones de corriente alterna y también corriente continua, en este caso es corriente alterna. Los terminales QT y DT son terminales tipo ojal, como se visualiza aquí, utilizados para fijar conductores en bornes del inversor, barras de distribución, interruptores, contactores, banco de batería cuando se aplica y hace salida del inversor. Es un terminal de compresión tipo ojal circular. ¿Qué permite? Permite conectar cable a tornillo y perno y proporciona una conexión firme, segura y de baja resistencia. Tenemos también cumplimiento de las normas. Estas normas son chinas. En cada país hay un trabajo que hay que hacer en Venezuela. Aquí las normas se homologaron con las normas de instalación, de prueba, mediante un registro que se llama en Brasil INMETRO. Cuando veamos el módulo de normativa, vamos a ver el trabajo que hay que hacer en Venezuela con respecto a todo eso. Bastante extenso, pero no es imposible porque tenemos todos los profesionales que están viendo el diplomado que se encargarán de, que nos encargaremos, ¿verdad?
juntamente con la Universidad de Gerencial y Gestionar. Y soporte de la red anti-aislante, control de potencia activa y reactiva y arranque parada suave, control de factor de potencia, como ya lo hemos visualizado. Tenemos que la eficiencia del inversor es un 98.5%. La eficiencia. Es muy importante eso de la eficiencia porque cuando un inversor tiene 70% de ahí baja la calidad. Tenemos que tener por lo menos ese rango, 98.5%. Y una dica que yo copié aquí, cuanto mayor es la eficiencia, menor es la pérdida de energía durante la conversión corriente continua. O sea, quiere decir, la electrónica de potencia, ¿cuánto eficiente es de convertir toda la corriente continua que fue generada por un sistema, por un efecto fotovoltaico? El panel recibió luz solar, el panel recibió tanta cantidad de luz solar, la convirtió en corriente continua y después el inversor tiene una electrónica de potencia que convierte toda esa corriente continua en corriente alterna. ¿Cuánto eficiente es? Ojo, el Sungrown es un sistema, es un inversor que convierte el 98.5% de lo que recibe. Entonces podemos dar una conclusión que el inversor Sungrown, marca Sungrown, modelo CG30T-CN, es compacto, eficiente y robusto, ideal para sistemas comerciales e industriales de mediano porte. Tiene una alta eficiencia, 98.5%, control de potencia, tanto activa como reactiva, protección IP65, puede ser usado para uso externo, y tiene una confiabilidad y una seguridad. Por lo antes expuesto, nosotros entonces tenemos que también ir visualizando qué potencia necesita el cliente o qué consumo, que lo veremos en los módulos posteriores. Pero recuerden que estos parámetros son muy importantes a la hora de tenerlo claro. Voy aquí a dar varios conceptos también a repasar. Potencia de salida nominal. Se refiere a la potencia de salida del inversor. Potencia máxima. Es la potencia máxima que también es llamada potencia pico, que se refiere al valor máximo de potencia que el inversor puede producir en un tiempo muy corto. Esos son parámetros que se requieren a la hora de dimensionar. Correcto. En cuanto a la temperatura a la tensión mínima de inicialización, la tensión de corriente continua necesaria para que el inversor encienda por primera vez cada día y comience a convertir energía. Correcto. Bueno, en este caso, ¿por qué es importante en un inversor fotovoltaico estos parámetros? Porque garantiza que el inversor tenga una vida útil lo más ideal posible, porque esto es la garantía. Me he conseguido que aquí hay malos dimensionamientos. El inversor fue colocado módulo de más, fue colocado en un ambiente no ideal, fue colocado y el cliente no quedó satisfecho. Entonces, yo tengo que manejar todos estos parámetros para que el cliente satisfacer la necesidad del cliente versus las especificaciones técnicas del inversor. Bueno, aquí hay muchos aspectos que tocar
Sin embargo, en esta clase damos los lineamientos generales. Recuerden anotar sus dudas, compartir sus dudas en todos estos aspectos. Es muy importante que vamos entonces a ir contestando rápidamente cada pregunta de eso. Bueno, sin más que desearle, espero que se haya introducido al mundo del inversor fotovoltaico. Aquí apenas entramos, tocamos la puerta y entramos. Ahora hay que seguir caminando. Y para eso estamos nosotros, para ayudarle. Y para terminar, colocamos esta frase: la energía del futuro está en tus manos. Bueno, chao y hasta el próximo módulo.